Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy vamos a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad y cuál puede ser ese origen a nivel emocional, ese origen inconsciente que genera un sobrepeso, una obesidad en algunas personas. Sobre todo hay un serio problema cuando estas personas tienen una dieta o siguen una dieta y aún así no logran bajar esos kilos, o si pierden un par de kilos enseguida los recuperan. La grasa representa una protección a nivel inconsciente. Entonces tenemos que ver el verdadero origen. Bien, cuando hablamos de grasa acumulada, de sobrepeso, de obesidad, estamos hablando de un tema que es realmente amplio. Los motivos por los que nuestro cuerpo puede comenzar a acumular grasa de una manera inexplicable, por así decirlo, pueden ser infinitos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es daros unos ejemplos para que vosotros seáis capaces de identificar esa causa inconsciente que generó en algún momento de vuestra vida ese sobrepeso o esa obesidad. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo así. Os voy a poner el primer ejemplo y además que es de los más habituales, el más corriente, y suele ser la protección. Es decir, la grasa nos da, de una manera inconsciente, nos da cierta protección, porque la grasa también da fuerza. Una persona obesa es una persona que tiene más fuerza que una persona delgada, como norma general. Y además también esa grasa que está todo alrededor de mi cuerpo, de una manera también inconsciente, es como si me estuviera protegiendo, ¿verdad? Si a mí me clavan un cuchillo y estoy obeso, pues ese cuchillo le va a costar mucho más dañar algún órgano vital, porque la grasa de alguna manera va a estar como protegiendo, haría como una especie de escudo, ¿de acuerdo? Entonces puedo vivir una situación en la cual yo me siento en situación de peligro. Puede ser un peligro real o un peligro simbólico, pero mi inconsciente se queda simplemente con el peligro, estoy en peligro. Entonces puedo comenzar a ganar kilos de más. Os voy a poner un ejemplo real de una amiga mía que toda su vida siempre ha sido muy delgadita, pero a raíz de, cuando comenzó a ser adolescente, tenía 12 o 13 años y me comenta que su madre la ingresa en un colegio internado, con lo cual tiene que estar durante muchos meses del año dentro de ese colegio. Bien, pues sus compañeros en ese colegio no eran compañeros demasiado agradables, es decir, eran niños muy violentos y esta chica, mi amiga, como os digo, al ingresar en este colegio era la nueva. Al ser la nueva, muchos de estos niños iban a por ella y pues la maltrataban, la golpeaban. Entonces ella entró como en estado de estrés, de supervivencia. Tengo que sobrevivir de alguna manera. Necesitaría ser más fuerte y no ser tan delgada. Entonces mi amiga me comenta que empezó a coger kilos de una manera exagerada y además ella me decía, pero si yo comía lo mismo que habitualmente, pero su cuerpo empezó a generar kilos de más. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de supervivencia, es decir, necesito ser más fuerte, necesito aguantar, necesito sobrevivir. Entonces su cuerpo pues le genera kilos de más. Una vez pasó esa temporada, pasó de la adolescencia y pudo por fin abandonar ese colegio, empezó nuevamente a adelgazar porque esa protección ya no tenía sentido para ella. Hay casos en los que cuando termina esa situación de estrés, los kilos comenzamos a perderlos. Pero hay otros casos en los que no, es decir, nuestra mente se puede quedar estructurada en ese miedo y podemos pasar esa época peligrosa, pero los kilos se pueden quedar ahí acumulados. Puede ocurrir cualquiera de las dos opciones. ¿De acuerdo? Os voy a poner más ejemplos. Los kilos de más pueden estar relacionados también con años, es decir, kilos es igual a años. Si le preguntas a alguien ¿cuántos kilos crees que te sobran? Y te dice, pues me sobran 30 kilos. Pues esos 30 kilos pueden representar la edad de un familiar, la edad de un ancestro
que posiblemente falleció, y para nosotros eso fue un drama. Os pongo un ejemplo. Soy el nieto favorito de mi abuelo y mi abuelo fallece con 50 años. Si yo he acumulado 50 kilos de más y no soy capaz de quitarme esos 50 kilos, tengo una obesidad importante en mi vida, pero no logro quitarme estos kilos, pues esos 50 kilos pueden estar representando esos 50 años de mi abuelito querido y que falleció a esa edad. A raíz de su fallecimiento, yo misteriosamente empecé a engordar y a engordar hasta llegar a esa cantidad de 50 kilos. Muchas veces nuestro inconsciente dice, bueno, pues esta va a ser la manera en la cual nunca vas a olvidar a tu querido abuelo. Como falleció con 50 años, pues tú acumulas esos 50 kilos. Simplemente es identificar, ir directos a esa historia que está relacionada con nuestra obesidad y los kilos empiezan a disminuir, empiezan a diluirse. Otro ejemplo más, y este sí que es totalmente simbólico y en el cual hay que estar muy atentos para identificarlo. Kilos de más también puede estar relacionado con ira, con rabia, con no ser capaz de perdonar. Os pongo otro ejemplo. Mi padre era muy autoritario conmigo, realmente le tengo un gran odio. Pues yo, a medida que me independizo de casa de mis padres, pues de repente empiezo a coger kilos y no comprendo el por qué. Entonces me caso, soy padre, tengo hijos, pero cada vez peso más, cada vez tengo más kilos, más y más. Y es algo que va en proporción a medida que van pasando los años, pero no logro adelgazar aunque haga dietas. ¿Dónde puede estar ese origen? Pues en no haber sido capaz de perdonar a mi padre, en este ejemplo que os estoy comentando. ¿Y por qué comienza el sobrepeso cuando abandono el hogar familiar? Pues porque es el momento en el que yo realmente ya me he desvinculado a nivel emocional de mi padre, pero también es el preciso instante donde yo camuflo, tapo mi historia que tengo que perdonar con papá. Realmente es cuando ya la encierro en el sótano de mi inconsciente. Entonces es cuando empieza a aflorar ese perdón que está pendiente de sanar. Por eso, a medida que van pasando los años, cada vez peso más kilos, porque cada vez es más evidente que tengo que ser capaz de perdonar a papá, a mamá o a quien sea de mi árbol familiar. Por tanto, esta es otra conclusión. Kilos de más también está muy relacionado con un perdón que arrastro, acumulo. Ese perdón no soy capaz de soltar esa ira, esa rabia. Entonces acumulo esos kilos, esa grasa de más. No soy capaz de soltar esa rabia, ese perdón. Como veis, pueden ser muchas las causas, los orígenes de un sobrepeso y de una obesidad. Os voy a poner un último ejemplo, y este ejemplo está relacionado con el dinero, con la economía. Imaginaros que alguien monta un negocio de mucho éxito, pero el socio le engaña, el socio se lleva todo el dinero y el negocio al final va a la ruina. Entonces le preguntas, bueno, ¿y cuánto dinero perdiste? Uy, pues la ruina económica fueron 30 millones de pesetas, por ejemplo, las antiguas pesetas. 30 millones de pesetas. ¿Cuántos kilos te sobran? Me sobran 30 kilos y no me los puedo quitar de encima. Pues esta es otra de las maneras que tiene nuestro cuerpo de acumular kilos, de acumular grasa. En este caso que os estoy comentando ahora, sería como una especie de querer retener, de querer guardar ese dinero. No me gustaría o no hubiera deseado llegar a esta ruina, tenía que haber sido capaz de retener, de recuperar ese dinero. Como fueron 30 millones de pesetas la ruina económica, mi inconsciente puede registrar ese número, esos 30 millones, y me puede dar una solución. ¿No quieres perder esos 30 millones? Pues no te preocupes, vas a acumular 30 kilos de grasa y de alguna manera te vas a sentir a nivel inconsciente un poco mejor, porque el dinero ya no lo vas a recuperar, pero los kilos, la grasa, sí que te la voy a poder proporcionar yo, que soy tu inconsciente. Así que hemos acumulado esos 30 kilos. Y muchas veces hay obesidades que son muy curiosas, porque hay gente que engorda 30 kilos de más y son 30. O sea, no es que continúe engordando kilos, no es que adelgace, no, se quedan estancados en esos 30, esos 50, esos 50 o sea la cantidad que sea.
Por tanto, todo es información para nuestro inconsciente y tenemos que ser capaces por nosotros mismos de identificar dónde está la verdadera causa de ese sobrepeso o de esa obesidad. Tenemos que ser inteligentes. La inteligencia no es otra cosa que observarnos a nosotros mismos sin ningún tipo de juicio, observarnos, ser coherentes y al final daremos con esa historia. Una vez la identifiquemos, tenemos que emocionarnos, tenemos que evidenciarla, sacarla a la luz, contarla a nuestros familiares o a nuestros amigos más cercanos para liberar toda esa rabia, todo ese drama que todavía estaba solapado, estaba enterrado dentro de nosotros. De esa manera lograremos comenzar a perder kilos de una manera realmente asombrosa. Y por mi parte, nada más. Ya sabéis que me gusta ver vuestros comentarios debajo de este vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones que suele salir por aquí debajo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y, como siempre, hasta la próxima.